Bueno, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que se denomina investigación de mercado y cuál es su importancia y qué radica en la toma de decisiones, teniendo en cuenta nuestro mercado, en nuestro público objetivo al cual vamos a servir o al cual servimos, ¿verdad? Como profesionales debemos de considerar ciertas facetas, ciertos factores dentro de ya sea un mercado, ya sea nacional e internacional y poder establecer estrategias comerciales que impliquen llegar a la rentabilidad deseada o a una meta deseada o un objetivo deseado. Quien les habla, Isaac Ariaga, hoy vamos a estar hablando de este tema bastante interesante, que es uno de los puntos relevantes de conocer a nuestros clientes, de conocer a las personas, ya sea en cuanto a hábito de consumo que va cambiando constantemente a través de la época, a través de sus vivencias, a través de su forma de pensar, que eso se va evolucionando también, ¿verdad? Mientras una persona más conocimiento tiene, o estudia o lee o se informa más, va cambiando constantemente su forma de pensar y esto obviamente va cambiando lo que es su hábito de consumo, ¿verdad? Y va cambiando lo que es la oferta y demanda dentro del mercado. Este tema implica mucho lo que es la información, ¿verdad? La información, siempre se dice que la información es poder. Entonces, toda persona que está informada, que está actualizada en cuanto a información, sabe qué hacer, en qué momento hacer, cómo hacer y dónde hacer. Esos son los puntos o las preguntas que debemos de hacernos siempre, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Entonces ahí sabemos quién compra más, por qué está comprando más. Esto varía de acuerdo a la temporada o qué es lo que está cambiando. Hay que ir viendo, ¿verdad? En qué estamos haciendo bien las cosas y en qué estamos haciendo mal. Por eso es importante siempre hacer una autoevaluación teniendo en cuenta la información, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Que una persona va viendo la información que tiene a su disposición y de acuerdo a eso va a ir estructurando qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Porque estos son los puntos relevantes que debemos de hacer siempre como personas, ya sea en nuestra vida profesional o en la vida personal. Entonces, de ir viendo la información que tenemos a mano, en base a eso, ir ajustando, ¿verdad? A lo que queremos lograr y eso ocurre, como le decía, de forma personal, profesional o en las empresas mismas, ¿verdad? Entonces, por eso, como le decía, la información es poder. El papel de la investigación de mercado comúnmente es proporcionar la información para reducir siempre la incertidumbre, los riesgos que implica tomar una decisión. Cuando tomamos una decisión siempre hay una incertidumbre si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Entonces, este es un grado de función que reduce la incertidumbre porque mientras más informados estemos, justamente como le comentaba, menos errores puede cometer una persona. Entonces, es una información que implica tomar mejores decisiones, que pueda tener valor, un valor mucho más interesante para la persona. Eh, la información es mucho más oportuna, mucho más certera, mucho más exacta, mucho más actualizada, que se adapta más al consumidor actual o al cliente actual. Entonces, el papel, el rol de lo que sería la investigación de mercado es disminuir el riesgo comercial de tomar una mala decisión, en pocas palabras. Entonces, esto implica tener una función o funciones dentro de lo que es el marketing que se encarga prácticamente de proveer datos, ya sea de forma numérica o descriptiva del consumidor, dando a conocer siempre sus necesidades, sus deseos, eh, cómo compra, cuáles son los clientes potenciales, las características que tienen esos clientes, como le decía, qué hacen, dónde compran, por qué compran, dónde están localizados, cuáles son sus ingresos, si es un ingreso promedio o es mucho más del ingreso del promedio actual, su grado, ¿verdad? Su grado de académico. Entonces, esto dispone mucho de la predisposición que tenga esta persona de adquirir, ya sea un bien o un servicio que se está ofreciendo, ¿verdad? Entonces,
Esto amerita, ¿verdad? Que el profesional de ciertos departamentos puedan ver esa información, pueda recolectar esa información si es necesario. Y cuando recolectamos información de afuera o de adentro, ¿verdad? Si nosotros mismos nos encargamos de recolectar la información, eh, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Estos serían las fuentes primarias, ¿verdad? Fuentes primarias es cuando una persona profesional se encarga él mismo de proveer, de recolectar la información. Obviamente, la desventaja es que lleva mucho más tiempo, mucho más costoso, pero es una información actualizada que se ajusta a las necesidades de esos clientes potenciales, que se ajustan a lo que ellos realmente quieren. Está también la información o fuentes secundarias, que son fuentes de recolección de datos de otros investigadores, que hay una ventaja de que tenemos más rápido la información, pero el detalle está que no sabemos si realmente se ajusta al mercado al cual nosotros estamos apuntando, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre analizar bien la información, si realmente nos sirve esa información, si realmente se ajusta esa información a nuestros clientes, y de ahí tomar en cuenta la predisposición que ellos tienen en adquirir ese bien. Entonces, a eso se refiere lo que es la importancia del papel de la investigación de mercado. Esto se tiene en cuenta de forma sistemática y habla de un campo de marketing estratégico y operativo. Una cosa es lo que yo estoy haciendo día a día para lograr un objetivo que es a largo plazo. Entonces, el operativo es lo que yo hago día a día para lograr el estratégico, o sea, lo que yo quiero ver a largo plazo, de abrir más sucursales, de, de llegar a nuevos mercados, de llegar a nivel internacional o ser conocido como marca a nivel internacional. O sea, este es el fin de lo que quiere llegar a esa empresa, o sea, la visión. Cuando hablamos de operativo es lo que yo, como le decía, hago día a día para lograr ese objetivo. Entonces, el operativo es el día a día y el estratégico es a largo plazo, o sea, todo lo que queremos lograr a largo plazo, ¿verdad? Entonces, de ahí radica una guía, una decisión empresarial que debemos de considerar siempre. Si realmente no estamos desviando el objetivo o no, tenemos que ver si el mercado, cómo es, si está cambiando ese mercado, no está cambiando, tenemos que ver nuestros competidores, porque eso es de ver la información relevante hoy en día. Si tenemos la capacidad como empresa de poder cubrir esa demanda, también eso es importante, ¿verdad? Porque permite desarrollar una estrategia de marketing exitosa, permite determinar siempre los precios, permite determinar los productos, permite determinar las promociones que vamos a tener en cuenta, cómo vamos a considerar, permite también centrar los recursos disponibles a lo que es el mercado, o sea, ajustar esos recursos al mercado para que no haya inconvenientes en su momento. Entonces, es una importante información que es importante recolectar, ¿verdad? Y a eso se refiere la investigación de mercado. Hay etapas que debemos de ver siempre en la fase uno, fase 2. Hay fases. Entonces, en la fase uno, por ejemplo, está la formulación y definición del problema. Debemos saber el problema al cual nosotros queremos solucionar como empresa. Entonces, de ahí implica la formulación de ese problema, si establecemos o cómo establecer claramente los límites de medición para poder dejar en claro, ¿verdad? Si realmente estamos preparados de recursos para poder cubrir esa necesidad. Entonces, esa es la fase uno, de formular, de conocer o de definir el problema que queremos solucionar. Fase 2 es desarrollar un plan de investigación de cómo yo voy a recolectar esa información. Puede ser a través de encuestas, cuestionarios, puede ser a través de la observación, de entrevistas grupales, entrevistas individuales. Justamente eso, por eso le comenté fuentes primarias o secundarias, o a través de investigaciones posteriores que posiblemente se ajusten o no, por eso debemos de analizar siempre la información.
Dentro de esta fase 2 está la fuente de información, están los métodos de investigación, justamente lo que le comenté, el método a recolectar, los instrumentos que vamos a utilizar, el plan de muestreo, el método de contacto, si va a ser a través de plataformas digitales la recolección de información o de forma personal, física, ¿verdad? Esa sería la fase 2. Está también la fase 3 donde se hace la recopilación ya de información. Posteriormente se trata ya de ver un resultado, un informe de ese resultado. Debemos de ver, ver si tenemos una información exacta de lo que queremos, de lo que pretendemos medir. Esa sería la fase 3. La fase 4 es ya el análisis en sí de esa información a través de los gráficos de barra, de torta, también utilizando programas profesionales como el SPSS, el Infostat. Entonces, se ve esa información, ver así a cuántas personas le gusta el color rojo, negro, blanco, azul. Esto, por ejemplo, se va analizando y en base a eso se determina, ¿verdad? ¿Qué tipo de color o presentación, por ejemplo, va a tener el producto, ¿verdad? Puede ser también, o qué tipo de logo va a tener la empresa, o qué tipo de presentación le gusta más a la gente, o qué modelo le gusta más a la gente, o le gusta más la innovación, o le gusta más lo tradicional, o qué tipo de producto le gusta más. Entonces, esa fase 4 es el análisis, justamente, como ya estábamos hablando. Posteriormente está la conclusión, que es la fase ya 5 y el 6 ya es la toma de decisiones. Es importante siempre construir eso, construir constantemente lo que queremos solucionar, ver siempre como empresa o como profesionales de qué queremos solucionar, qué tipo de información necesitamos a mano para obviamente luego tomar una decisión correcta, ¿verdad? Esto se refiere. Es importante planear todo, el problema de investigación, el entorno al cual vamos a estar recolectando la información, la forma de cómo vamos a estar recolectando la información, si tenemos un cronograma de actividades que debemos de respetar, porque eso también es de vital importancia, el cronograma de actividades, si se ajusta a lo que nosotros necesitamos en tiempo y forma, si realmente tenemos un presupuesto adaptado también a lo que es el cronograma de actividades, eso a nivel institucional, ¿verdad? Y a nivel individual sería tomar una decisión. El análisis de datos se encarga prácticamente de examinar esos datos. El propósito en sí es de sacar una conclusión y una recomendación para ampliar nuestros conocimientos de esas personas, ¿verdad? Es importante siempre, mientras más ampliamos nuestros conocimientos, tomar decisiones mucho más certeras, mucho más exactas. El procedimiento en sí es un informe final, ¿verdad? Toda recolección de información es hacer un informe final, es un documento prácticamente escrito donde está ya prácticamente detallado lo que queremos conocer, presentando ciertamente los hechos, los datos obtenidos de la recolección de información, elaborado a través de su análisis, interpretación, viendo los procedimientos utilizados y llegando, obviamente, a lo que queremos llegar, ¿verdad? Que es una conclusión final para poder establecer parámetros y estrategias acorde al mercado al cual queremos servir. Como esta personita que está en la imagen, ¿verdad? Que trata de ver cuál es el margen de ganancia, por ejemplo, ¿verdad? De ciertos meses y si va variando un mes con otro, ¿verdad? Por eso es importante siempre tener una información histórica, también puede ser, ¿verdad? Si ya la empresa ya está hace mucho tiempo, está realmente comenzando recién, a veces les sirve la información histórica para poder ver cómo se comportó en su momento esas personas y cuándo fue el tiempo que compró más y el tiempo que compró menos, si nosotros tenemos un producto por temporada, qué tipo de producto tenemos, evaluamos constantemente toda esa información, ya sea de forma interna y externa, justamente como estábamos hablando también, ya sea de los competidores y todo eso. Bueno, con esto vamos cerrando este video, este primer video del 2023, ¿verdad? Espero que sea de su agrado. No se olvide dejar un like o algún comentario referente a un tema que quiere que se hable también dentro del canal de YouTube. Entonces, de ahí en más, ¿verdad? Para poder
ir llegando a más personas, compartan este video. Voy a estar muy agradecido entonces para ir creciendo más en el canal. Con esto nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo video. Dale, gracias.